Bendiciones, hermanos queridos, alumnos del Instituto Bíblico Crecer. Estamos ya en líneas para seguir estudiando la palabra del Señor y hoy estuvimos viendo acerca de la importancia del ayuno, ¿sí? El ayuno, obviamente, y oración, ¿sí? Porque es importante. Cuando estamos ayunando estamos en contacto con la palabra del Señor y en oración con nuestro Señor, ¿sí? Buscando la presencia del Señor en nuestras vidas. Es una práctica de índole espiritual que tiene como consecuencias también en lo que es lo material y lo carnal, ¿sí? El Señor tiene poder por sobre todas las cosas, por lo tanto cuando ayunamos, también ayunamos para que el Señor ponga su mano en cosas de este mundo, ¿sí? Para ello debemos prepararnos para recibir el mensaje de Dios, debemos cumplir con la misión que Dios quiere que cumplamos, ¿sí? Implorar la ayuda de Dios, pedir discernimiento espiritual, importante. El discernimiento espiritual es sumamente importante para que nosotros no caigamos en engaños de Satanás o del mundo o de personas que quieren nuestro mal. Tenemos que estar siempre buscando discernimiento espiritual, que es una virtud, un don del Señor que está allí en 1 Corintios, ¿sí? El discernimiento espiritual. Y pedir también a través del ayuno y la oración el perdón de nuestros pecados, porque nosotros tenemos condición de pecadores, somos todos pecadores. El que no es pecador, dice Juan en primera y segunda de Juan, le hace a Dios mentiroso, porque todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero todos tenemos la oportunidad de pedir perdón y acercarnos al Señor, ¿sí? Nosotros tenemos ejemplos en Jueces capítulo 20, versículo 26, en 1 de Samuel, 2 de Samuel, todas las proclamas de ayuno para que el Señor tenga misericordia de su pueblo. En 1 de Reyes capítulo 21, versículos 1 al 13, Jeremías es el profeta al que una cuestión simpática o empática con él solemos llamarle el profeta que más lloró por su pueblo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿sí? El tema del ayuno. Es importante que tiene que acompañar a los hechos de los hijos de Dios una preparación espiritual que tiene que ver con el ayuno. El ayuno no es simplemente dejar de comer, sino dedicar todo ese tiempo, todo ese día, o esos días, o los días que son proclamados por ayuno, ya sea personalmente o que lo hagamos en conjunto con el resto del pueblo, lo tenemos que hacer, tenemos que dedicar todo ese día para orar, leer la palabra, hablar con el Señor, presentar nuestras peticiones delante de Dios, buscar santificar, buscar consagrar nuestras vidas al Señor. Ese es el propósito del ayuno. Y otro propósito del ayuno es que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y eso lo podemos encontrar, como les dije, en Esdras, capítulo 8, versículos 21-23, una oración preciosa y un ayuno también dedicado al Señor, buscando la bendición del Señor. Y en Nehemías, capítulo 9, versículos 1-3, donde Nehemías ora al Señor pidiendo su protección, porque no quería pedir protección del rey, sino él confiaba en que su Dios, nuestro Dios, lo iba a proteger y a poner su mano sobre su vida. Ese es básicamente el porqué del ayuno, buscando la voluntad, la protección, la ayuda de nuestro Dios, ¿sí? Buscando respuesta de nuestro Dios. Lo encontramos en Esther, capítulo 4, versículo 3, cuando ora por su pueblo y proclama ayuno a todo el pueblo para que no sea destruido por causa de los enemigos del pueblo. Y después tenemos el ayuno que Dios reprueba, que Dios no acepta. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 58 y en Zacarías capítulo 7. Allí encontramos qué es lo que Dios ve mal en ciertos ayunos que el pueblo hace. Porque el ayuno tiene que ir acompañado de hechos en nuestras vidas, pero hechos virtuosos, o sea, amor por nuestro prójimo. Amor por el que está sufriendo, por el que ha sido abandonado, por el que está en la cárcel, por el que está con una enfermedad en el hospital, por aquel que quedó sin padres, por tener misericordia, tener piedad y ir a
socorrer a estas personas, porque podemos estar ayunando 4 o 5 días y después somos indiferentes al dolor ajeno, entonces no nos sirve. Dios mira nuestro corazón, ¿sí? El sacrificio está bueno, pero Dios mira el corazón, el porqué del sacrificio. Y nosotros tenemos que hacer todas las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso en Isaías capítulo 1, el Señor habla a su pueblo y le dice: ustedes me tienen cansado, muchachos, con sus fiestas, con sus lunas nuevas y todo lo que hacían para agradar al Señor en fiestas, pero después de la fiesta no tenían misericordia por sus trabajadores, no tenían misericordia por los pobres, por las viudas, por los enfermos, por los huérfanos, no tenían misericordia. Entonces, ¿para qué les sirve un ayuno de 10, 15, 20 días y después no van a ser misericordiosos ni van a tener el corazón con piedad hacia los necesitados? El ayuno tiene que ver con un completo, una completa búsqueda de Dios. Y una de las cosas que Dios tiene como virtud y la cual nosotros debemos también tenerlo es el amor. Amor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando vamos a proclamar ayuno y cuando vamos a ayunar, lo primero que tiene que estar en nuestras peticiones es nuestro prójimo. Y después de nuestras peticiones, y después de nuestra oración, y después de nuestro ayuno, hacerlo, llevarlo a cabo, ponerlo por obra, ¿sí? Moisés y Elías ayunaron en desiertos y montes, y así el Señor les dio a ellos respuestas en cuanto a sus peticiones. Grandes líderes de parte del Señor, del pueblo de Dios, que bueno, fueron figuras importantes a la hora de formar y hablar al pueblo a través de su palabra, ¿sí? Entonces ellos fueron importantes y el Señor los ayudó mucho. Y nosotros somos llamados a ser como ellos, más que vencedores, ¿sí? Así en Romanos capítulo 8, versículo 37 y 39 nos lo dice, nos lo aclara el Señor, qué es lo que Él espera de nosotros, que seamos más que vencedores. ¿De qué manera? Nosotros no andamos armados por la calle con armas, con espadas, con armas de fuego, no. Nuestras armas son espirituales, nuestras armas son morales. Nosotros tenemos que, a través del ayuno, conseguir que esas armas tengan resultados en cuanto a que el hombre y la mujer de este mundo reconozca su necesidad de Dios y acepte a Cristo en su corazón y se convierta y se entregue. Ese es el resultado de nuestro ayuno, de nuestra búsqueda del Señor, ¿sí? Somos evangelistas, practicamos el Evangelio y proclamamos el Evangelio. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscarlo de esa manera, como dice en Hechos capítulo 14, versículo 23. Después nosotros tenemos que entender también que este tema del Evangelio no apareció a la hora en que el Señor habló con sus discípulos en el capítulo 28 de Mateo y le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ya el profeta Isaías, en todo su escrito, todo el libro de Isaías, proclama la venida de nuestro Salvador. Encontramos en el libro de Isaías permanentemente la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien iba a ser el que iba a salvar al mundo de sus pecados, a proclamar a nosotros una salida de misericordia de parte de Dios. Lo tenemos en San Juan capítulo 3 versículo 16, el amor de Dios por todo el mundo. Y tenemos lamentablemente también la respuesta del mundo hacia Dios. No todos quieren ser salvos, no todos quieren dejar el mundo, no todos quieren dejar los deleites, los vicios, los deseos de este mundo. Entonces nosotros tenemos que marcar la diferencia. Sí, con ayuno y oración y llevando a cabo aquello que Dios quiere de nosotros. Misericordia por aquellos que están sufriendo, necesitados. Aquellos incluso que no se dan cuenta que están necesitados de Dios. Porque este mundo los ciega, son ciegos y a veces son guiados por otros ciegos. Por lo cual nosotros que tenemos la luz del Señor, tenemos que llevarlos por el camino correcto, hablarles del Señor, darles la oportunidad y bueno, si aceptan, gloria a Dios, y si no aceptan, bueno, ya hicimos nuestro trabajo, ya hicimos, no
nadie va a poder decir, no, nadie me habló de este camino. Hablamos nosotros del camino del Señor, ¿sí? Hablamos nosotros de la salvación, del destino en que este mundo está en las manos de Dios. Cuando este mundo pecador sea echado al infierno, allí nos vamos a dar cuenta de cómo nos salvamos nosotros y de qué nos salvamos. Así que sigamos estudiando la palabra del Señor, sigamos proponiéndonos en nuestros corazones ser verdaderos evangelistas con herramientas espirituales como esta, como el ayuno, que nos va a llevar a tener resultados exitosos en el camino del Señor. Dios le bendiga muchísimo.